Sean muy bienvenidos amigos nuevamente a un video más en el canal. Esta vez voy a tratar de hacer un video explicando acerca de las lijas. ¿Qué lijas voy a necesitar para hacer todo el proceso? Ya sea desde el principio, desde el masillado, el lijado de la masilla hasta el proceso previo a la pintura, la aplicación de la pintura y luego de la pintura me interesa hacer en este video una aclaración respecto a todas las lijas que vamos a utilizar en el proceso. Hay muchas lijas posibles para utilizar, pero quiero tratar de resumirlo un poquito y hacerlo a manera de principiante, tratar de resumir y que si alguien tiene que ir a comprar una determinada cantidad de lijas, que sepa cuáles tiene que comprar sí o sí, qué lijas necesita comprar sí o sí. Por ahí, dentro de la manera de trabajar de cada uno de nosotros, vamos a tener algunos granos de lija que cada uno de nosotros, de acuerdo a la técnica que utilicemos, vamos a ir utilizando, y obviamente acepto las críticas de cualquiera de ustedes porque sé que todos tenemos distintas formas de trabajar. Vamos a empezar. Vamos a ir al caso práctico de un vehículo que tiene distintas partes para trabajar. Lo voy a tomar solamente en esta puerta que dibujé, y en la puerta ya establecí una zona absolutamente sana, que es esta. Es una zona sana, que no tiene ni bollos, ni rayones, ni saltaduras, ni pintura cuarteada, ni nada por el estilo. Absolutamente sana. La clásica pintura que uno ve brillosa, que está linda, bueno, esa es el sector de esta puerta. Es la que por ahora no vamos a tener en cuenta, pero no quiero dejar de explicarles algo sobre esto, ya sobre el final del video, que hay que tener muy en cuenta. Primero, vamos a suponer que esta, en este caso, es una clásica puerta que se abrió con el viento, se estropeó, se abolló, muchas veces abolla el guardabarrito, muchas veces también abolla el guardabarro de al lado, y bueno, la puerta hay que trabajarla de alguna manera, hay que enderezarla, hay que tratar de planchar, enderezar la chapa, planchar, hacer el proceso de chapeo habitual o el que podamos hacer. A veces lo podemos hacer mejor, otras veces no tan bien, pero acá lo interesante es ver qué lijas vamos a utilizar en el proceso. Primero, si vamos a tener este área que ya trabajamos, enderezamos, planchamos, dejamos lo mejor posible y masillamos, ya está masillada, lo primero que hay que ver con qué lija vamos a lijar esa primer masilla que pusimos. Pero antes de eso, tenemos que tener en cuenta con qué lija vamos a quitarle el brillo a todo el sector que estuvo abollado, que enderezamos, que palanqueamos del lado de adentro y demás, a todo ese sector y a un poquito más. Siempre hay que tener en cuenta que un poquito más hay que comerle para los costados, matarle el brillo también al resto de la superficie. ¿Para qué? Porque si nosotros al momento de masillar nos excedemos un poquito del área que estaba abollada inicialmente, bueno, esa masilla que quede ahí, que eventualmente pueda quedar sobre ese sector, tenga también su motivo de adherencia, es decir, la superficie esté lijada como para poder adherirse. Todo esto en un caso de un bollo grande, ¿y por qué voy a hacer la aclaración? Ahora les voy a explicar. En un caso de un bollo grande, lo mismo que al momento de que tuviéramos que masillar toda una puerta, por ejemplo, completa, y fuera un bollo grandísimo y tuviéramos que masillar todo, bueno, todo eso lo vamos a hacer en principio con una lija 80. La primera lija que vamos a conocer en este caso va a ser una lija 80. Ya les digo, algunos me podrán decir, no, pero yo empiezo el proceso con 120. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero también hay que tener en cuenta el tipo de masilla, la masilla que vamos a utilizar. Algunas masillas recomiendan, ya el fabricante recomienda empezarlas a lijar, en lugar de con una 80, empezarlas a lijar con una lija 120. Pero bueno, eso va de acuerdo a la masilla que nosotros estemos utilizando. En general, si es una masilla de relleno, es decir, esas masillas que vienen diseñadas justamente para poner en mayor cantidad, con mayor espesor, bueno, acá vamos a tener que utilizar, como les digo, vamos a empezar a utilizar una lija, de grano 80, que luego, además, por supuesto, va a tener que ser afinado el grano de esa lija 80 antes de aplicarle un primer
afinado con una lija 120 o una lija 150, e incluso podemos pasar una 180 o 220 y 220 al final. Todo esto va a depender de la manera nuestra de trabajar y la calidad del trabajo que querramos darle. Si yo a la masilla la termino con lija 80 y le doy una impresión, un primer de relleno, y la terminé con 80, probablemente todas esas rayas que me deja la lija 80 se van a notar y van a causar problemas luego en el proceso posterior, en la aplicación del primer, de la pintura, el barniz y demás. Se puede llegar a notar incluso hasta después de pintado todo el rayerío de la lija 80. Por eso se recomienda ir bajando de granos. Hasta ahí estoy con la masilla, con el lijado de la masilla. ¿Qué pasa? Como les digo, puedo, de acuerdo a mi manera de trabajar, puedo usar la 80, luego elegir alguna de estas, quizá la 150 o quizá la 120, como para afinar ese nivel de raya y luego finalizar. Yo recomiendo sí o sí finalizar con 220, es decir, que entre esta y esta yo elegiré, de acuerdo a mi manera de trabajar, cuál voy a utilizar, pero mi recomendación es que si empezamos con 80, terminemos con 220. La masilla la afinemos con 220. De esa manera no se van a notar las rayas cuando hagamos todo el resto del proceso. Eso vendría a ser para la masilla. Por supuesto que una vez que lijamos todo el área, nosotros vamos a rayar, un poco más. Vamos a rayar, ¿por qué? Porque el mismo taqueo, es decir, el hecho de pasar el taco y la lija, nos va a hacer rayas un poco más grandes. Vamos a ir agrandando el área de trabajo. Bueno, ahí hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando vamos a aplicar un primer, el primer tiene que cubrir todas esas rayas. Ya sea la del 80, supongamos que usamos después 150, y la de la lija 220. Si yo lijé hasta ahí con 220, el primer tiene que cubrir siempre un poquito más. ¿Para qué? Para que por supuesto queden todas las rayas del rayado, el rayado de la lija, que queden debajo del primer. Bien, ahí viene el otro tema. ¿Cómo lijamos el primer? Una vez que aplicamos ese primer o ese fondo, ese primer de relleno, ¿cómo lo empezamos a lijar? Y acá también hay una diferencia. Yo voy a establecer, como les dije, un punto de referencia, que es 400. Fíjense, 80 para la masilla, para empezar la masilla, luego afinarla de acuerdo a nuestro criterio y a cómo nos acomodemos, como dice un colega mexicano, don Custom Garris, de acuerdo a cómo nos acomodemos y a nuestra forma de trabajar. Vamos a empezar con 80 y vamos a ir bajando el grano hasta llegar a 220. El primer, yo establezco como punto de referencia la lija 400, es decir, este primer lo voy a lijar con lija 400. Pero ¿qué pasa? Ojo, si yo tengo toda una puerta que masillé, que lijé con 80, 120, 150, 220, terminé con 220, tengo toda esa puerta lijada, taqueada, y a toda la cubrí con primer, y tengo la necesidad de usar ese mismo primer como elemento de nivelación también, es decir, como mi último recurso para nivelar, para que no me queden ondulaciones y no me queden desperfectos. Si yo lijo con 400, realmente no cumplo el objetivo de, como les digo, de nivelar, sino que al lijar solamente con 400 lo único que voy a hacer es alisar la superficie y prepararla para pintar, pero no voy a nivelar. Entonces ahí, si yo quisiera, por ejemplo en este caso, grande, de una puerta grande, y quisiera utilizar el primer como un elemento de nivelación también, algunos me van a criticar porque dicen no, el primer no se utiliza como elemento de nivelación, sino que simplemente se utiliza para cubrir las capas inferiores. Bueno, eso va de acuerdo a la forma de cada uno de trabajar y cómo lo entendamos, pero acá lo que yo quiero explicarles es lo siguiente. Si yo quiero utilizar ese primer como elemento de nivelación, voy a empezar a lijarlo con lija 320 o lija 360. No con 400, porque con 400 hago un lijado
hago un lijado que, como les digo, no corta la superficie, no va haciendo el proceso de cortar la superficie y nivelar, ir nivelando la superficie. Entonces, como les decía, voy a borrar acá, como les decía, mi parámetro es 400 en líneas generales, pero si necesito hacer una superficie muy grande que tengo que seguir nivelando, puedo arrancar con una 320, luego voy a bajar de grano, voy a utilizar una 400, luego puedo utilizar 600 como para finalizar el primer. Especialmente finalizar el lijado del primer con 600 en colores, ¿no? Cuando voy a pintar un color gris, cuando voy a pintar colores con metales, metalizados o perlados, porque si nosotros dejamos lijado el primer con lija 400 es muy probable que después esa raya de la lija 400 me amontone los metales, en todo el rayerío se amontonen los metales y se puede llegar a notar toda la superficie rayada. Hasta ahí estamos, lijado del primer, terminamos de lijar el primer, lo afinamos con lija 600, es decir, primero taqueamos, si hace falta con 320, lo terminamos con 400, pasamos a una 600 como para... Esto sí, ya la 600 ya sin taco, sin taco. Esto cabe recalcar que la 320 sí o sí con taco rígido, no con taco de goma. La 320 con taco rígido, ya sea de madera o un taco de velcro comprado, lo que sea, pero taco rígido, porque tenemos que nivelar. 400, ahí sí puede ser taco de goma, 600 a mano, e incluso puede ser a taco o a mano, porque la 600, cuando uno pasa la 600 ya no nivela nada, sino que lo que hace simplemente es bajarle el nivel de raya al primer y nada más. Llegamos ahí a las 600 y con las 600 vamos a haber rayado un poco más, porque siempre nos vamos extendiendo un poco más en el área de trabajo. Siempre uno se va agrandando en el área de trabajo y vamos a rayar, va a quedar rayada, a pesar de que la raya no se ve porque es una lija 600, va a quedar rayado con lija 600. Bien, ojalá hasta ahí se haya entendido. 80 para arrancar como parámetro para la masilla, 400 como parámetro general para el primer, terminar el primer con 600, pero después nos queda algo muy importante que les dije que les iba a explicar. ¿Qué pasa con la parte sana? Con esta parte donde la pintura está absolutamente sana, ya sea acá, por ejemplo, todo el marco, la pintura está sana. Bueno, acá de acuerdo a como nosotros nos acostumbramos a trabajar, podemos utilizar en líneas generales dos lijas. Y les voy a decir luego cuál es la que utilizo yo. Algunos colegas empiezan con alijar todo este sector, ¿no? Alijar con lija 800, lijan todo el área que está sana, absolutamente sana, con lija 800. Siempre que se hace esto, por supuesto que si vos estás utilizando 800 para lijar todo este área, también le das una repasadita al resto, a la parte donde le diste primer, porque se entiende que vamos bajando siempre el nivel de raya que hicimos abajo, en este caso el del primer. Como les digo, algunos colegas empiezan con 800, yo sé que está bien, o sea, es una técnica que funciona bien. En mi caso utilizo el lijado, para lijar todo este área utilizo una lija 1000. Una lija 1000 al agua, le doy una pasadita, tengo que quitar el brillo. ¿Por qué se lija el área sana? Porque el área sana no la podemos pintar con brillo, sino que hay que quitarle el brillo. Entonces yo lo que hago es darle una pasada de una lija 1000, le quito todo el brillo, seco, por supuesto, la superficie, hay que secar bien, volver a ver si hay lugares donde le queda brillo y ahí, en todo caso, volver a lijar. También doy una pasadita sobre el resto, sobre el sector donde también había primer y demás. Bueno, con eso yo pretendo dejar más o menos en claro, o por lo menos lo mejor posible y lo mejor que puedo, los distintos granos de lija que voy a tener que comprar. Fíjense que al final y al cabo les acabo de nombrar casi todas las lijas. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un trabajo más o menos, un trabajito donde no tengo demasiada importancia y bueno, donde no tiene demasiada importancia, bueno, quizás yo pueda hacer esto, utilizar 80, lija 80 para lijar la masilla, afinarla quizá con una 150, dar un primer, lijar el primer con 400,
y terminar con una 1000 las partes sanas. Ahí estaría únicamente con 3 o 4 lijas, estaría resolviendo el problema. Les mostré todo el resto porque me gusta que vean, la intención del video es que vean de que de acuerdo a la manera que uno y a la calidad que uno quiera darle al trabajo, vamos a tener la posibilidad de, ya sea en el proceso de lijado de la masilla, ir achicando el grano de la lija hasta llegar a una lija 220, lo mismo en el proceso del lijado del primer, que como les digo, como lijado estándar podemos establecer una lija 400, pero incluso podemos arrancar con una lija un poquito más gruesa y terminar el primer con una lija más fina. Y lo mismo con el tema del lijado de las partes sanas, que siempre hay que lijar, matear, quitarle el brillo para promover la adherencia de la pintura. Me voy a retirar con el video con lo siguiente. Supongamos que ya preparamos todo, terminamos con la 1000, preparamos todo y después, obviamente, cada vez que pintamos vienen las clásicas basuritas, la clásica cáscara de naranja, donde nos quedó un poquito, la pintura nos queda quizá un poco gruesa y queremos afinarla, emprolijarla. Alguna chorreada, eso es tema aparte, pero vamos a suponer que tenemos un paño que pintamos, que quedó más o menos prolijo, pero nos quedó un poquito cáscara de naranja y agarró la clásica basurita. Bueno, ahí vamos a estar con el resto de las lijas, que vendría a ser pasarle a la basurita, al sector donde está la basurita, una lija 1500. Esto ya, por supuesto, una vez que el barniz y que la pintura secaron correctamente, pasarle una lija 1500, luego pasarle a todo el paño una 2500, una lija 2500 como para sacar la raya de la 1500 y luego poder hacer el proceso normal o habitual de pulido. Bueno, ojalá que hayan llegado hasta acá, a esta parte del video, y que haya dejado claro alguno de estos conceptos. Un saludo a todos, gracias por estar en el canal.